Bueno, el tema de hoy será funciones polinomiales y sus gráficas, junto con el tema de división de polinomios. Eh, el objetivo es poder aprender cómo graficar funciones, entender las funciones, sus partes, también aprender a dividir polinomios, sus teoremas de residuo, factor y factorizarlos. Para poder entender todo eso necesitamos tener conocimientos previos. Bueno, para poder entender principalmente las funciones polinomiales y sus gráficas, necesitamos tener conocimientos o conceptos previos que son los números reales, números enteros, racionales y irracionales. El tema de los irracionales tal vez no será muy importante para estos videos, pero sí para posibles temas futuros. Así que sería algo muy bueno de aprender y recordar. Ahora, las operaciones algebraicas también son muy importantes: suma, resta, multiplicación y división en términos algebraicos. Los exponentes y radicales y las reglas de los exponentes. También es un tema que es muy importante para futuros temas. En este tal vez no se abarquen de forma profunda, pero sí es algo que necesitamos saber. Factorización. Este es un tema súper importante, ya que para poder simplificar y hacer de forma más fácil y eficiente los polinomios, necesitamos saber tener conocimientos de factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados. Obviamente, algo que no nos puede faltar son las coordenadas cartesianas, en específico el plano cartesiano, el x y y, ya que es la única forma de poder representarlo gráficamente. Al igual que es la representación gráfica de puntos y funciones, que esto se logra evaluando las funciones, la función, dominio rango y evaluación de funciones. Ok, solo vamos a ver si está funcionando. Conceptos relacionados: grado del polinomio, identificar el grado de un polinomio, coeficientes y términos, que son términos independientes, coeficiente principal. Aquí, cuando nos referimos a término independiente y coeficiente principal, es con las funciones f de x. Vamos a resolverlo. Este sería el término independiente, que sería el valor de x inicial. Y recordando que el término y coeficiente principal, ese sería ambos. Ahora, el término dependiente sería esto, que sería la función, el resultado a obtener, que sería como que el término y. Raíces o ceros de una función: cómo encontrar los valores que hacen que la función sea cero. Bueno, entonces podemos empezar. Empecemos principalmente con el teorema de funciones polinomiales. Una función polinomial de grado n es una función de la forma px a n a la x elevado a la n más a subíndice de n-1 por x exponente n-1, así sucesivamente hasta llegar a siendo con subíndice 1 y x con exponente 1 más una constante, donde n es un número entero no negativo y a subíndice n no es igual a 0. ¿Qué quiere decir que n no es negativo? Porque podemos tener simplemente a la x a la n, que eso sería un monomio, pero que siempre puede buscar su gráfica, y también puede considerarse un polinomio de grado 1. Ahora, cuando dice que el subíndice no puede ser igual a 0, esto principalmente se refiere a que a n como tal no puede ser 0, ya que esto daría como 0 a esto y no existiría una función. Ok, eso sería lo principal. Bueno, voy a dar un pequeño ejemplo
para poder entender eh, cómo se forma, qué es un polinomio en sí y cómo se forma. Para empezar, un polinomio es como que mm, es la interpretación algebraica con coeficientes, exponentes, raíces, términos. Es como que un conjunto de todo esto. En este momento voy a dar un polinomio y ahorita vamos a ver a lo que, como que sus partes importantes para poder entender estos conceptos. Bueno, tendría que, vamos a ver, 7x menos 6 más 3x a la 5 más 6x a la 4 menos 2x a la 3. Bueno, ese sería mi polinomio. Lo primero que tenemos que hacer es ordenarlo. ¿Y cómo se ordena? Se ordena como se muestra en la representación de p de x. Es que quiere indicar que se ordena de mayor exponente a menor exponente y como último la constante. Entonces empezaríamos buscando el exponente mayor, que como se puede observar es 5. Entonces el primer es 3x a la 5, el siguiente es más 6x a la 4, el siguiente más 6 a más, ¿no? Es menos 2x a la 3. Continuamos con, creo que, vamos a ver, 11 más 6, menos 12x a la 3. Ok, perdón, aquí me falta algo. Aquí está. Me faltaba más x al cuadrado. Entonces ahora sería más x al cuadrado más 7x menos 6. Este sería ya el polinomio ordenado. Ahora con este polinomio ya podemos identificar sus partes. Principalmente necesitamos que saber que lo principal saber es que es de grado 5. ¿Qué quiere decir que es de grado 5? El grado siempre va a ser el exponente de mayor valor. No quiere decir que es que tengamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, no quiere decir que sean la cantidad de x o valores que tenga el polinomio. No quiere decir que es el exponente de mayor valor. De ahí tenemos que identificar eh, la constante Después de la constante tenemos que identificar el coeficiente principal, que estaría alto. Bueno, empecemos por algo. 3, 6, 2, aquí existen 1, 1, 7 y 6. 6, a pesar de también ser una constante, también es un coeficiente. Esos son todos los coeficientes. Coeficientes. Cambiamos de color, con este. Y ahora el 3 es el coeficiente también, pero es el principal. Entonces ya tenemos que es de grado 5. Tenemos todo lo que son los coeficientes, la constante, el coeficiente principal. Bueno, entonces ahora estaríamos identificando a los términos. Los términos también son todo. Los términos son prácticamente toda la función también. Ya que sería, bueno, no, toda la función no, porque la constante ya no se coloca como un término, ya que no tiene una variable de x. Entonces los términos son 3x a la 5, 6x al cuadrado, menos 2x a la 3, 2x al cuadrado. Y lo que nos interesa es solo identificar el término principal, que como ya está ordenado ya no es de mayor dificultad, solo es como que el primer término, bueno, no el primer término, es el término
general total con el exponente mayor, que es el que nos identifica el grado. Este es el término principal. Ya con estos conceptos podemos hacer esta pequeña tabla. Tenemos polinomios. ¿Qué es lo que queremos saber? Encontrar su grado, encontrar el término principal, término principal y el término constante. Okay. Esto sería lo principal. Bueno, aunque el término constante podría ser... Sí, es término constante. Bueno, entonces empecemos. Para empezar nos piden los grados. Identificamos el primero y miramos que solo tiene una variable y esta cuenta con un valor de 1. Entonces el grado es 1. El segundo cuenta con 2, pero uno es de exponente 2, el otro es de exponente 1 y el grado es el que tenga el exponente mayor, 2. Los mismos sucesivamente. 3 y 2 es 3, 4 y 1 es 4. Así ya identificamos los grados. Ahora identificaremos el término principal. Habíamos dicho que el término principal es el que tenga el mayor exponente. Entonces aquí tendríamos que es 4x, x al cuadrado, 2x a la 3 y menos 5x a la 4. A la cuarta, perdón. Prácticamente están enredados, son súper simples. 4x, x al cuadrado, 2x a la 3 y menos 5x a la 4. Ahora buscamos el término constante. El término constante habíamos dicho que era aquel que es prácticamente la constante en sí, no tiene ninguna variable que la acompañe. X el 7, aquí vemos que no existe, así que podríamos decir que es un más 0. Aquí es un más 10 y aquí es un menos 2, entonces es 7, 0, 10 y menos 2. Estos serían los términos constantes. Entonces aquí aprendimos el teorema principal. Bueno, no me voy a sobrar esto. Ya encontramos el teorema principal y cómo identificar las partes de un polinomio. Pasaremos al siguiente. La gráfica de las funciones básicas de polinomio. Bueno, como podrán ver, son algunas gráficas que ya conocemos, pero la más simple, y es igual a x. Súper fácil. Entonces, yx al cuadrado, si hemos sabido que es una parábola, yx al cubo es no es una, bueno, sí parece que es, no es una parábola, es una gran curvatura, y estos así van sucesivamente. Son básicas porque no están incluyendo nada más, no incluyen raíces, no incluyen raíces, no incluyen logaritmos, no incluyen divisiones. Por eso estas son las básicas. Lo único que queremos aprender de estas es su forma. ¿Qué pasa? X al cuadrado se parece a la parábola de x cuadrado, pero es más como que más, ya no es tan curvado, sino como que va ganando como forma de cuadrado. Y lo mismo sucesivamente con x a la 5. Así hasta el infinito. Okay. Antes de pasar a la transformación de monomios, creo que puedo hacer una pequeña en mi página PDF. Este estaría. Ok. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con la gráfica de funciones básicas. Algo que tenemos que entender de esto. Bueno, no pienso hacer esto porque prefiero, es mucho trabajo encontrar. Todo esto se basa en encontrar los puntos, darle valores. Así que vamos a usar una aplicación de graficadora.
Vamos a pasar directamente a esto, transformación de monomios. Y vamos a ir explicando cómo podemos llegar a esto. Empecemos con lo principal, que tenemos que menos x al cubo. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? Que para empezar, la gráfica principal, ¿verdad? Que sería la azul. Viéndolo anteriormente, vamos a eliminar esta hoja. Eliminar. Viéndolo aquí anteriormente, podemos ver que esta es la gráfica general para y x al cubo. Entonces, lo único que está haciendo el menos es invertirlo. Pasa de lo normal a estar totalmente invertido. ¿Qué pasa con el siguiente? Aquí creo que ya puedo utilizar la gráfica ahora para que podamos entender un poquito mejor. Okay. Vamos a buscar Desmos, es una muy buena graficadora. Desmos.com. Y vamos a ir entendiendo un poquito más. Ok, Desmos. Para empezar, en lo que carga, quiero enseñar algo. La siguiente función es qx siendo igual a x menos 2 a la 4. No puedo decir cuadrado, esto es a la 4. Bueno, entonces ahora abrimos esto. Veamos por partes. La primera parte que identificamos es esta. Que tenemos un exponente a la 4. Entonces solo grafiquemos x a la 4. Como podemos ver, es una parábola hacia arriba. Esta es una parábola hacia arriba, pero va agarrando como que más, ya no es tanta curvatura, sino como que va agarrando como un cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Que es lo siguiente, que lo único que está haciendo es que se está restando menos 2. ¿Y qué significa este menos 2? Es un desplazamiento hacia la derecha de 2 espacios al momento de iniciar. Entonces, como pueden ver, esto sería como que la gráfica principal. Y esto sería con un desplazamiento de 2 unidades hacia la derecha. El menos 2 significa, cuando es un menos, significa que es a la derecha, y cuando es un más, es a la izquierda. Bueno, entonces vayamos a la siguiente. Tenemos que la tercera es un Rx menos 2x a la quinta más 4. Bueno. Empezamos graficando la principal, que sería el exponente, es un x a la 5. X al 90. Perdón, este es a la 5. Habíamos visto en ejemplo anterior que de x a la 3 viene siendo lo mismo, pero deja como que tener tanta curvatura y empieza a agarrar una forma más cuadrada. A mí me gusta decir el cuadrado, pero puede decir otros términos. Seguimos con lo siguiente, que se está multiplicando por 2. ¿Qué quiere decir que se multiplica por 2? Que se está contrayendo. Se contrae. No se nota mucho, pero se contrae un poco. ¿Qué fuera si fuera por 0.5? Esta se expande. Como pueden ver, original. Y esta es si fuera por 0.5. Se expande. Pero no, en este caso es un 2. Pues el siguiente paso, que esto está multiplicado por menos. ¿Qué hemos dicho que era menos? Es el menos significa que es una reflexión de la gráfica. Entonces aquí tenemos la reflexión. Esta reflexión es en el término del eje X. Como pueden ver, original
y con el término de menos es una reflexión. Y como ya he visto que la constante es un desplazamiento, como aquí es un más 4, ¿qué es lo que pasa? Que se está desplazando positivamente en Y hacia arriba. Lo de los desplazamientos puede ser un poco confuso, porque como pudieron ver anteriormente, cuando se afecta directamente al término en X, es un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Hagamos un ejemplo. ¿Qué pasaría si esto fuera menos 2? Seguramente cuando afecta solamente al valor de X, sufre un desplazamiento en el valor de X. Y como que fuera totalmente al revés, ya que es cuando es un menos hacia la derecha. Yo no pensaría que tendría que ser positivo, como es negativo tendría que ser a la izquierda, pero no, es la derecha. Cuando es un más 2, este es un desplazamiento hacia la izquierda. Pero es lo principal que tenemos que entender. Y cuando la constante afecta a toda la operación, no solo al X, con un más 4, aquí sí va como que en el sentido que uno pensaría, en el término más hacia arriba, y si fuera menos hacia abajo. Entonces, así es como llegamos a esta función. Bueno, de esta función llegamos a esta gráfica, que es la gráfica roja. Lleguemos con los siguientes temas, que es la transformación de monomios. La gráfica de una función polinomial es... Bueno, transformación de monomios. Lo que tenemos que entender es que siempre es continua. La gráfica de la función polinomial siempre es continua. Si esta no es continua, no es una gráfica de una función polinomial. Como el primer ejemplo, tenemos un límite donde un valor no cumple con los requisitos, entonces la gráfica no es la gráfica de una función polinomial, ya que esta no es continua, tiene un pequeño corte. Segunda, esquinas y cúspide. ¿Qué significa esquinas? Que se nota que hay un corte directo, cuando no tendría que existir. Siempre son curvaturas, entonces tampoco es. La tercera sí es una gráfica de una función polinomial, porque lo que digo, siempre es continua con curvaturas, al igual que la cuarta, no importando si es hacia arriba o hacia abajo. Eso es lo de menos. Comportamientos finales de las funciones polinomiales, que es con x infinito y x a menos infinito. También puede ser aquí más infinito, y menos infinito. Cuando x se aproxima a infinito, es decir, x crece sin límites, y cuando x se aproxima a infinito negativo, es decir, x decrece sin límite. Aquí podemos ver que hay cuatro principales representaciones. Aquí está el teorema, el comportamiento final del polinomio px es igual a la n, x a la n, y sucesivamente hasta llegar a la constante, siempre determinado por un grado n, y que el coeficiente principal siempre va a ser a n, como se indica en las siguientes gráficas. P tiene grado par y P tiene grado par. A eso se refiere a que existen como cuatro principales. Como pueden ver, esta es una función de yx a la 3. Es una función súper simple. ¿Y qué quiere decir? Que cuando inicia tiene valores de y a la menos infinito y valores de x a la menos infinito. Eso es lo que quiere decir principalmente. Entonces ese es el comportamiento. El siguiente viene siendo lo mismo, casi que la misma función, pero ya sabemos que la representación sería menos x a la 3. Es una reflexión, esta está invertida. Entonces aquí sería el caso contrario. Bueno, sería el caso contrario solo en los términos de y, ya que en x prevalece. Ahora sería y tira a infinito y x tira a menos infinito. Como pueden ver, infinito, menos infinito. Y ahora ya no terminaría en infinito en ambos, terminaría infinito solamente en x, pero tendría menos infinito en y. Esos son para grados impares.
Ahora, para grados pares, solo existen dos formas, igual que el anterior. Cuando este puede decir que es un y x a la cuarta, entonces y siempre tendrá una tendencia hacia infinito y x puede tender hacia menos infinito y más infinito. Mientras que la siguiente, que es y menos x a la cuarta, lo único que cambia, x prevalece, son las y, ya que ahora ya no tiran infinito, sino tiran ambas a menos infinito, mientras que las y siguen teniendo el mismo comportamiento. X a la menos infinito y x a la infinito. Uso de ceros para trazar la gráfica de polinomios. Vamos a ver. Este es un tema bastante interesante. Esto, lo principal que estoy mostrando, no es una definición en sí, sino como que es una guía para poder hacerlo. Tenemos que para identificar los ceros, tenemos que factorizar el polinomio para encontrar todos sus ceros reales. Estos son los puntos de intersección en X de la gráfica. Por eso, prueba, podemos hacer una tabla de valores para el polinomio, incluida puntos de prueba para determinar si la gráfica del polinomio se encuentra arriba o abajo del eje X. Sobre los intervalos determinados por los ceros, incluya el punto de intersección y en la tabla. Prácticamente los puntos de prueba es ir probando valores de X y obteniendo valores de Y para hacer una tabla, poder graficar. Comportamiento final. Determina el comportamiento final del polinomio. Lo visto anteriormente, las tendencias de menos más infinito, tanto como el inicio como al final. Y por supuesto, lo más importante que es como que la guía para poder llegar a este resultado es la gráfica. Colocamos los puntos que encontramos en la intersección de la tabla y otros puntos que se encuentren en la tabla y trazamos curvaturas suaves que pasen por estos puntos y que tengan el comportamiento final requerido. Tenemos los teoremas. El teorema de ceros reales de funciones polinomiales. Si P es un polinomio y C es un número real, entonces los siguientes son equivalentes. C es un cero de P. X es igual a C es una solución de la ecuación Px igual a 0. X menos C es un factor de Px. Y C es un punto de intersección en la gráfica de P. Tenemos también que forma la gráfica cerca de un cero de multiplicidad. Cuando es par o impar, como pueden ver, siempre hay un punto de intersección, aunque no siempre va a ser así, ya que podemos tener funciones así cuando tenemos desplazamientos y no sería como que donde está la curvatura en sí. También existen otras formas. Cuando m impar es menor a 1, cuando m impar es menor a 1. Entonces, antes de pasar a valores máximos y mínimos, podemos hacer un pequeño ejemplo de ceros reales de funciones polinomiales. Entonces, ahora sí agregaré una página extra. Ahora sí la agregaré. Y procedemos a dar un pequeño ejemplo. Una función polinomial simple y sencilla es p de x siendo igual a x al cuadrado más x a la menos 6. Recordemos los pasos. Factorizar. Tenemos que factorizar el polinomio para encontrar todos los reales, que son los puntos de intersección en x. Es por eso que uno de los conceptos anteriores es saber factorizar sí o sí. ¿Qué podemos identificar? Que tenemos un valor de 1 y un valor de menos 6. Entonces podemos tener que x a la x, bueno, tenemos que, esta es una forma pero no es la mejor.
Buscamos los valores que componen a 6. Entonces tenemos que la mitad de 6, 3, y tenemos 2. Y la de 3 solo tiene tercera, que nos dan 1, 3. Tenemos dos términos que componen a 6. Y ahora podemos usarlos para saber si cumplen para la factorización. Tenemos que x más 3 y x menos 2 puede ser una posible factorización. Comprobémosla. X al cuadrado menos 2x 3 por x más 3x menos 6. Como podemos ver, tiende y menos 2x más 3x es igual a más x. Así que sí cumple. Podemos haber utilizado otra que es x menos 3 y x más 2. Y hubiera sido exactamente lo mismo, a excepción de que ahora tendríamos un más 3x y más 2x. Y ahora tendríamos un menos x, que es no cumple, pero sí cumple primero. Entonces con esto ya factorizamos y cumplimos el primer paso para poder hacerlo. Ahora hacemos puntos de prueba. Bueno, en este caso no es necesario porque ya con esto sabemos que despejando x más 3 siendo igual a 0, x es igual a menos 3 y x menos 2 siendo igual a 0, x es igual a 2. Esos son valores que nos permitirían que la función sea igual a 0. Entonces tendríamos que p de x siendo x más 3, x menos 2. Ya tenemos la factorización. Entonces x menos 2 es un factor de esta función principal, al igual que x menos 3. Ese es un pequeño ejemplo bastante sencillo. Entonces pasemos a máximos y mínimos locales. Máximos y mínimos locales. Bueno, los máximos locales son como que el punto que está arriba de la curvatura, mientras una curvatura con tendencia hacia abajo. Bueno, una parábola con tendencia hacia abajo, y el punto mínimo es una parábola con tendencia que empieza con tendencia hacia arriba. Entonces, hacia abajo menos y, hacia arriba más y. La función p de x es exactamente la misma, solo que nos indica que para la gráfica p tiene a lo más n-1 en extremos locales. ¿Cómo podría explicar esto? Tiene otro concepto bastante interesante. Bueno, no hay mucho que explicar, así que voy a dar un pequeño ejemplo. Entonces, tenemos una función p de x, x más 2, x menos 1, x menos 3. Desde el principio sabemos que menos 2, 1 y más 3, estos son valores de 0. Eso está en la intersección. Ahora creo que tenemos que saber las tendencias. Tenemos que de menos 2, a 1, aquí como que esta sería la primera tendencia. Esta sería la otra, 1, 1,3 y 3, infinito.
Lo que tendremos que seguir es hacer valores de prueba x y p de x con los valores anteriores. Entonces, si agregamos un valor de prueba de menos 3, tendríamos uno de menos 24, uno de menos 2 siendo 0, un valor de menos 1 siendo igual a 8, uno de 1 siendo igual a 0, uno de 2 siendo igual a menos 4 y uno de 3 siendo igual a 0. ¿Qué podemos ver? Ya tenemos las tres intersecciones y tenemos un par de valores extra para poder graficarlo. Como indicaba anteriormente, la graficación de estos problemas requiere mucho tiempo, así que yo estaría usando una calculadora graficadora. Lo único que se hace realmente es colocar un par de puntos en la función con valores de prueba y dar una pequeña curvatura. Entonces tenemos que f de x siendo igual a x más 2 x menos 1 sin necesidad de agregar el tercer valor. Ya tenemos las intersecciones raíces que son respuestas, menos 2 y 1. Y tendríamos que el tercero, bueno, antes de que grafique el tercero, quiero que sepan que es un polinomio de grado 3. Así que antes de elaborarlo, quiero hacerlo. Quiero que sepan estos puntos importantes. Tenemos 3x, así que sabemos que va a ser de grado 3. Quiere decir que posiblemente este sea el tipo de gráfica. Pero no va a ser específicamente esa porque vamos a tener un valor constante que va a desplazar cierta cantidad de la función. Y no creo, este problema no va a quedar negativo, así que no va a haber una inversión, un espejo. Que digo inversión, pero está mal dicho. Invertido, sí, que no está invertido la función gráfica. Entonces seguimos con la graficadora y tenemos que x menos 3, y como pueden ver ya tenemos esto. Tenemos que un valor es de menos 2, tenemos que un valor de es 1 y otros de menos 3. Esas son funciones polinomiales simples. Existen más que tendremos valores imaginarios, pero aquí no están. Que por eso te decía que hay también que aprender valores reales imaginarios, pero para futuros temas. Entonces, ya graficando esta función, ya tenemos comportamiento de la gráfica. Entonces ya sabemos cómo trazar funciones con valores reales. Bueno, ahora hagamos un ejemplo, pero para encontrar ceros y graficar, sí, para encontrar los ceros y poder graficar la función. Así que ahora estaré agregando una página. Y utilizaré de ejemplo la función de p de x siendo igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar el valor, los valores de 0. ¿Y cómo hacemos esto? Factorizando. Entonces empezamos a factorizar. ¿Qué podemos hacer? Como no tenemos un término constante, podemos despejar una x directamente. Tenemos que esto es x al cuadrado menos 2x menos 3. Esto es lo principal, lo primero. ¿Esto qué nos indica? Que un valor de x va a ser igual a 0. Y esto ya es nuestro primer valor para una raíz. Entonces ya tenemos que x más menos 0. Con el término que nos quedó en el anterior, buscamos los valores de 3 y sabemos que 3, 1, 1 y 1, entonces va a ser 3 y 1. Los valores que componen a 3.
Entonces vamos a poner que x como, vamos a ver, hay que entender, recordemos reglas de operadores, menos menos es igual a más menos es igual a menos más es igual a menos, y menos menos es igual a más. ¿Qué quiere decir? Que ambos valores no pueden ser menos menos o más. Tiene que ser un más menos, un menos más. Entonces, ¿cómo podemos saber esto? Entonces sería un más 3. Y este podría, no puede ser más 3, ya que tendría a un 3x positivo. Este tiene que ser un menos 3 con un x más 1. Comprobémoslo, x al cuadrado, menos 3x, menos 3, cuadrado, y tenemos también que hay un x más x. X al cuadrado menos 2x, ya que se lo elimina 1, menos 3 si cumple. Entonces es un premio bastante fácil, bastante sencillo. Y ahora encontramos de forma directa los valores que componen siendo x igual a 0, que sería x menos 3 multiplicado por x más 1. Ya factorizamos. Sabemos que los ceros van a ser valores que x siendo igual a 0 va a ser 0,3, menos 1. Ahora tendremos que graficarla. O si para esto volver a ok, perdón. He estado haciendo bastante y no lo estaba presentando. Aquí estaría todo el procedimiento que hice anteriormente. Primero, puse la función polinomial. De ahí, cuando vi que no tengo valores de constantes, despegué una sola x, que nos indica que x es siendo igual a 0, es una raíz. De ahí, con mi valor interno, lo factoricé y obtuve que x menos 3 por x más 1 da ese mismo valor. Entonces, con eso identifiqué todos los posibles valores de raíz, que es x0 menos 3. Esto cuando x menos 3 igual a 0 es 3, y x más 1 igual a 0 es menos 1. Y así es como encontré mis tres valores que eran 0 o que es en la raíz. Y siempre recordando que esta es de grado 3, la función principal en sí. Continuando, ahora sí procederé a graficar utilizando mi aplicación de Desmos. Como explico, graficar a mano es un poquito tedioso, es fácil, se ha hecho anteriormente con otros temas, pero para temas de productividad en este video estoy utilizando calculadora gráfica que es Desmos. F de x siendo igual a x multiplicado por x menos 3, y esto multiplicado por x más 1. Como pueden ver, valores que dan 0 están en el origen, 0,0, menos 1,0 y 3,0. Ahora, la tendencia. La tendencia es fácil de identificar porque es de grado 3 y ya conocemos que los grados 3 tienen esta particularidad y que no está invertida. ¿Qué quiere decir que no está invertida? Que el coeficiente principal es positivo. Coeficiente principal positivo. Entonces, sabiendo esto y sin necesidad de haber visto esta gráfica, porque realmente cambió, esto se convirtió en esto, pero sigue siendo como que la norma principal. Tenemos que en y el origen es en menos infinito y en x también es a menos infinito, pero cuando esta tiende, el origen tiende a estos valores de menos infinito a menos infinito, y
eh, cuando va creciendo y creciendo, y tiende a infinito, al igual que x tiende a más infinito. Este sería como que el comportamiento. Obviamente para hacer esto podemos haber graficado con puntos en una tabla, haber intentado dibujar la función, pero realmente es mucho procedimiento. Así que yo prefiero demostrarlo con una calculadora gráfica. Ahora el siguiente dicen otro ejemplo que podría hacer. Bueno, realmente no hay más ejemplos, siempre es encontrar ceros, graficarlo. Tal vez podríamos pasar a más temas, pero realmente no. Con esto cubrimos todo, cubrimos que ya cubrimos esto, era esto principal, los conceptos relacionados, grado, ya identificamos grado, las partes del polinomio, coeficiente en términos, ya expliqué también, y raíz de ceros, también encontramos ceros, así que esto sería todo por el tema de... Eso sería todo por el tema de funciones polinomiales discrecionales. Y ahora procederé con división de polinomios. Bueno, sí, no expliqué algo bastante importante y es máximos y mínimos locales. La única forma de encontrar esto es haciendo tablas, graficando, pero es un proceso bastante tedioso. Normalmente para este tipo de problemas ya nos darían los puntos de cero. Igual para graficar los, las funciones polinomiales, nos tienen que dar puntos que están en la raíz. Y esto solo haciendo supongamos que nos dan -1, 2, 3. Para poder obtener la función, lo único que hay que hacer es esto más 1. Sabemos que esto es -1. Tenemos x menos 2, porque sabemos que esto va a ser igual a x menos 2. Esto va a ser igual a 1 más 2. Tenemos que pues, el 3 positivo también va a ser un x menos 3. Y así de fácil se obtienen las gráficas, solo operando esto. Y lo que decía de los máximos y mínimos locales, hay una forma más precisa que es derivando, no, primero encontrando los ceros entre la raíz, de ahí derivando la función y de la función derivada sustituir los valores de la raíz y podremos tener puntos máximos y locales, pero no es un tema un poquito más avanzado y aquí la única forma de encontrarlos es graficar la función e identificándolos de funciones ya graficadas ya dadas. Ahora sí, pasemos a división de polinomios. ¿Qué tenemos que saber de la función de polinomios? Bueno, realmente nada. Si supone que si hay teoremas, entonces aquí lo único que nos interesa sería siempre operaciones con polinomios, suma, resta, multiplicación. Y la principal que sería división. Y del tema anterior sí nos interesa saber los ceros de polinomios y su interpretación de gráficas. Entonces empecemos con conceptos relacionados que aprenderemos durante el transcurso de este video. División larga de polinomios, división sintética, teorema de residuo y de factor y construcción de polinomios. La construcción de polinomios lo vi anteriormente, pero volveremos a dar un ejemplo ahorita, así que continuemos. Bueno, para empezar, regresemos a una división normal. 38 dividido a 7. Identificamos sus partes. Esto es el dividendo. O podría ser un numerador. Y este es el divisor. Denominador. Operando esto tenemos que ¿cuántos 7 caben en 38? Sabemos que 7 por 5 es igual a 35. Un 7 por 6 no podría porque es 42. No cumple. Nos faltarían números. Entonces tenemos que 5
y solo sumamos el restante, que sería 3 séptimos. Entonces ahora tenemos otro término que es el cociente, el mayor, y el residuo, lo que falta, lo que no cumple, residuo. Ya con esto pasaríamos a división larga y polinomios. Tenemos que el algoritmo de división es si px y dx son polinomios, con dx siendo, no puede ser igual a 0. Entonces existen los polinomios únicos qx y rx, donde rx es igual a 0. En este caso el rx es el residuo, así que sí puede ser 0. Me parece que una división puede no tener residuo. O un grado menor que el grado de x, tal que p de x siendo igual a dx, y lo mismo anteriormente. Tenemos que aquí tendríamos el divisor, la cantidad que sí cabe, más este que sería el residuo. O lo podemos interpretar de otra forma, que es p de x es igual a d de x por q de x más r de x. Los polinomios p de x y q de x se van dividiendo el divisor, respectivamente. Qx es el cociente y r de x es el residuo. Pasemos con un ejemplo. No, aquí añadimos una hoja y haremos un ejemplo. Bueno, ahora sí podemos pasar con un ejemplo, con el teorema visto anteriormente. Con una función polinomial de x al cuadrado menos 26x más 12 entre x menos 4. Podemos regresar a la gráfica, no, perdón, al algoritmo, al teorema, y hacer esto directamente. Solo representación gráfica, p de x, q de x. ¿Qué es p de x? P de x es el dividendo. ¿Qué dividendo? Eso sería el dividendo. Dividendo. Y x menos 4 sería el divisor. Divisor. Entonces tendríamos que, como si fuera literalmente una división normal, x menos 4 y 6x al cuadrado menos 26x más 12. Como podemos ver, tenemos un x más 4. Entonces, ¿qué valor, agrupando dos términos, eh, agrupando estos términos, bueno, no los dos, solo el primero, buscaríamos ponerlo el primero nada más, y tenemos que qué valor multiplicado por x menos 4 nos da un 6x más 2. Entonces tenemos un x al cuadrado, entonces es exactamente 6x, ya que 6x por x es 6x al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por los primeros dos valores, ya que tenemos que respetar x menos 4. Entonces aquí tenemos x menos 2 y aquí tendríamos que es un menos 24x, ya que 4 está multiplicando el 6x. Perdón, el menos 4 está multiplicando a 6x, tenemos que es menos 24x. Operamos 0 y tenemos aquí que menos 26x menos 24x sería menos 50x más 12. Esto sería la principal. Así que vamos a ver.
perdón, este era un más, menos 26x. Aquí tendremos que es un... No, sí está correcto, perdón. Es un menos 26. Esto es menos 50x más 12. Estoy confundiendo bastante. ¿Qué quiere decir menos 26x? Esto no es menos 26x menos 24x. Acuérdense que esto es una división ya principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Menos 26x menos 24x. Esto sería igual a menos 2x. Entonces, ahí sí, menos 2x más 12. Ok, con esto podemos identificar que todavía podemos seguir operando. Sí, sí podemos. Entonces, ¿qué valor de x nos da menos 2x? Es un valor de simplemente menos 2, ya que menos 2 por x es igual a menos 2x. Entonces, esto lo operamos de forma integral, menos 2x. Y menos 4 por menos 2, esto es igual a más 8. Menos 4 por menos 2. Sí, sí es correcto, esto es más 8. Y ahora, esto recordemos que es una resta normal. Y tendríamos que menos 2x menos 2x es igual a 0, porque es menos más. Y aquí tenemos que 12 menos más 8, esto es igual a 4. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos que menos 6, 2, tenemos ya las partes. Ya tenemos esto que 6x menos 2, esto es igual a el cociente. Y recordando que el cociente, por la forma interpretada, es el q de x. Esto va a ser q de x. También tenemos al dividendo, el principal, ya el divisor también lo tenemos ya. Entonces, solo tenemos el cociente y al residuo. El residuo se escribe, recordemos que, del r de x. Entonces tendríamos, bueno, yo lo estoy colocando de la forma la principal, no estoy utilizando la segunda, pero tenemos que utilizar ambas. Empezamos con la primera. Tenemos que nos... Sí, no, es aquí. Sí. Ya tenemos el q de x, ya tenemos, entonces siguiendo la forma principal, r de x, el d de x. Entonces el d de x sería otra vez el divisor. Entonces tendríamos que p de x, q de x es igual a q de x, que es el cociente, 6x menos 2, más r de x, vamos a ver qué era r de x, el r de x es el residuo, es 4 dividido en d de x, que es x menos 4.
Esta sería como que la forma, la principal. También tenemos transcribiendo, multiplicando el d de x a multiplicar, y el d de x es x a la menos 4, entonces tenemos en 6x menos 2 multiplicado por x menos 4 más 4. Es bastante simple, sencillo, solo pasa a operar, no hay nada que complicarse. Y pasemos a división sintética. La división sintética es un procedimiento más sencillo porque este es un bastante largo. Recordemos que mientras más largo el polinomio, más procedimiento es, más términos de encontrar. Entonces, ¿de qué consiste la división sintética? La división sintética es un método más rápido de dividir. Se puede usar cuando el divisor es de la forma x menos c. La división sintética escribimos solo las partes que sean esenciales de la división larga. O sea, solo estaremos escribiendo los términos prácticamente. Entonces empecemos con este ejemplo, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Entonces empecemos con este ejemplo. La función principal sería 2x menos 3 menos 7x al cuadrado más 5 entre x menos 3. ¿Quiere decir esto? Solo cambiamos los términos. El divisor menos 3, los términos de división serían 2 menos 7 más 5. Bueno, aquí tenemos algo importante que no se menciona, y es que hay que respetar todos los exponentes. O sea que aunque no exista el exponente 1, hay que agregarlo. Y este sería un 0 y este un 5. Entonces empezamos a operar. Empezamos a operar con... no es con 3, es con más 3. Recordemos que esto es igual a 0. Entonces ahí sí pensamos a operar. Un número... Eh, ¿cómo podría explicarlo? ¿Cómo podría explicarlo? Se empieza a operar de izquierda a derecha. Un número que multiplicado por 3 sea menor a 2 no existe. Un número multiplicado por 3, un número natural entero multiplicado por 3 que sea menor a 2 no existe. Y no se puede utilizar el 0, recordemos. Entonces pasemos al siguiente. Un término de 3 multiplicado por un x número natural sea menor a menos 7 es el 2. Entonces tenemos que el primer número sería 2 y que estaría afectando a todo. Entonces aquí sería 0, aquí sería 3 por 2 es igual a 6, aquí sería 3 por aquí, aquí sería un número que multiplicado por algún otro número sea menor a... Ah, estoy confundiéndolos un poco, disculpen. A lo mejor recapitulemos desde el principio porque estoy en un paso que no les expliqué y tendré que haberlo hecho. Bueno, ya teniendo la forma de la división sintética, el 2 no se opera, solo se baja. Y ahora empezamos a multiplicar 3 positivo por 2 es igual a un 6. Entonces aquí se obtiene una resta, menos 7 más 6 es igual a menos 1. Entonces ahora es 3 por menos 1, menos 3. 0 menos 3 se baja. 3 por menos 3 es igual a menos 9. 5 menos 9 es igual a 4. Entonces tenemos que este es el cociente y este es el residuo. Bastante fácil, bastante sencillo. Lo único que tendríamos que hacer es
Eso sería todo lo que tenemos que hacer. Entonces podemos pasar al siguiente tema, que es el teorema de reducción del factor. Y realmente no hay mayor cosa que hacer, siempre es el mismo procedimiento, tanto de diccionario como de sintética. Solo conocer este par de teoremas que solo nos sirven son para mayor demostración, más que lo que se ha enseñado anteriormente. Perdón si me trabo mucho al hablar, disculpen. Estoy aprendiendo, manejando los tiempos. Y eso sería todo por los dos temas de hoy. Aproximadamente dentro de 2 o 3 días estaremos empezando a resolver un par de videos de resolución de exámenes con todos los videos anteriores para que tengan una idea y una base sólida. Eso es todo y gracias.